La huella indeleble de la Iglesia en nuestra civilización. Introducción. La Iglesia ha dejado una huella indeleble en el núcleo de la civilización europea, a la que ha forzado significativamente hacia el bien, relatando así la vida de una institución que se honra de contar con tantos hombres y mujeres heroicos y de haber conseguido tantos logros históricos. La Iglesia Católica ha configurado nuestra civilización y nuestra actitud como personas de modos mucho más diversos de lo que la gente cree. Esta ha sido indispensable para la construcción de la civilización occidental. No solo puso fin a las prácticas del mundo antiguo moralmente repugnantes, como el infanticidio o los combates de gladiadores, sino que, tras la caída de Roma, fue la Iglesia quien restableció la civilización y permitió su progreso, dejándonos así muchos conocimientos que hoy en día sabemos. La Iglesia indispensable. Muchos no lo saben, pero la civilización occidental debe a la Iglesia Católica mucho más de lo que se piensa. Es cierto que la Iglesia construyó la civilización occidental. La mayoría de los historiadores de la ciencia han concluido en los últimos 50 años que la revolución científica se produjo gracias a la Iglesia. Por ejemplo, el padre Nicolás Steno, quien era un luterano convertido al catolicismo, es considerado el padre de la geología. Por otro lado, el padre de la egiptología fue Athanasius Kircher. La primera persona que midió el índice de aceleración de un cuerpo en caída libre fue el padre Giambattista Riccioli. Francisco de Vitoria fue considerado padre del derecho internacional y a Roger Boscovich se le suele atribuir el descubrimiento de la moderna teoría atómica. Otro dato importante es que los jesuitas llegaron a dominar el estudio de los terremotos a tal punto que la sismología se llegó a llamar la ciencia jesuita. También es importante saber que alrededor de 35 cráteres de la Luna llevan el nombre de científicos y matemáticos jesuitas, y los estadounidenses, en su mayoría, desconocen que la Iglesia contribuyó a la astronomía. La contribución de la Iglesia a la astronomía es prácticamente desconocida para el estadounidense con una educación media. Sin embargo, como señala Heilbron de la Universidad Berkeley de California, la Iglesia Católica Romana ha proporcionado más ayuda financiera y apoyo social al estudio de la astronomía durante 6 siglos, desde la recuperación de los conocimientos antiguos en el transcurso de la Edad Media hasta la Ilustración. Tras la caída del Imperio Romano, los monjes preservaron la herencia literaria del mundo antiguo, y su intervención a lo largo de la historia fue decisiva. San Benito es el principal arquitecto de los monasterios occidentales, fue el padre de Europa, y los benedictos, sus hijos, fueron los padres de la civilización europea. El concepto jurídico del derecho internacional surgió en las universidades españolas en el siglo XVI y fue Francisco de Vitoria, un profesor y sacerdote católico, quien mereció el título del padre del derecho internacional ante el maltrato de los españoles que infligían a los indígenas del Nuevo Mundo. Victoria, y junto a otros filósofos y teólogos católicos, impulsó a especular sobre los derechos humanos y las correctas relaciones que debían existir entre los pueblos. Según el experto Harold Burnham, fue la Iglesia quien enseñó por primera vez al hombre occidental lo que es un sistema legal moderno. En este caso es el derecho canónico, y además quien enseñó que las costumbres, estatutos, casos y doctrinas en mutuo conflicto pueden reconciliarse mediante el análisis y la síntesis. A menudo se trataba a los pobres con desprecio y la idea de ayudar al destituirlo sin esperar algún tipo de reciprocidad o beneficio personal estaba fuera de lugar. Incluso Lecky, un historiador decimonónico sumamente crítico con la Iglesia, reconocía que el compromiso eclesiástico con los pobres era importante. Una luz en las tinieblas. Tiempos oscuros es el término con el que tradicionalmente se ha designado al milenio que medió entre el final de la Antigüedad clásica y el Renacimiento. David señala que los historiadores cada vez más dejaron de lado el término, hasta el punto de dejar de lado a los siglos 7, 9 y 10. Los siglos 6 y 7 se caracterizaron por un profundo retroceso cultural e intelectual. Pero, ¿fue esta situación culpa de la Iglesia? Hace varias décadas que el historiador Dura defendió a la Iglesia de estas acusaciones, atribuyéndolas las causas a las invasiones bárbaras. Ante la grave alteración del orden político y la división del Imperio Romano de Occidente,
Obispos, sacerdotes y hombres religiosos pensaron en restablecer las bases de la civilización a partir de estos inciertos comienzos. Carlomagno todavía estaba influenciado por los bárbaros, pero hizo todo lo que pudo para construir la nueva Europa posimperial, sobre los cimientos del catolicismo. Los pueblos bárbaros. Los romanos se asombraban por sus costumbres y conductas salvajes, que según Dausa dijo que la Iglesia tenía la tarea de introducir la ley del Evangelio y la ética del sermón de la montaña, entre gentes para quienes el homicidio era la más honrosa de las ocupaciones y la venganza sinónimo de justicia. Clodoveo, al convertirse rey de los francos, para el obispo San Avito fue muy importante, porque le dijo: gracias a vos, este rincón del mundo brilla con poderosa intensidad, y la luz de una nueva estrella ilumina el occidente. Al elegir para vos, habéis elegido para todos. Vuestra fe es nuestra victoria. Los sacerdotes aún continuaban ofreciendo sacrificios a sus viejos dioses, y por esa razón San Bonifacio abordó dos grandes tareas, que es la de conversión y la supervisión continuada. Alrededor del siglo VII, la situación de los sacerdotes francos comienza a ser desesperada, a tal punto que se habían infectado de depravación e inmoralidad. La Iglesia franca fue finalmente reformada desde el exterior por misioneros irlandeses y anglosajones. Y cuando la tierra de los francos necesitó una infusión de fe, orden y civilización, la recibieron de los misioneros católicos. Pese a todo, el papado acudió a los francos en el siglo VIII en busca de protección y de una alianza que permitiera restaurar la civilización cristiana. El renacimiento carolingio. Los carolingios supieron beneficiarse del declive de los merovingios, y este llegó a su fin cuando el Papa dio su bendición al cambio de dinastía en el reino de los francos. Así, la Iglesia facilitó la transferencia pacífica del poder a los carolingios, procuró la protección y la colaboración de los francos. Carlomagno dio un fuerte impulso a la educación y a las artes, solicitando el concurso de los obispos para así organizar escuelas en torno a sus catedrales. Y el resultado de todo este aliento de la educación y de las artes es lo que se conoce como el Renacimiento carolingio, que abarcó desde el reino de Carlomagno hasta el de su hijo Luis el Piadoso. Un personaje importante aquí es Alcuinio de York, quien fue discípulo de Beda el Venerable, fue diácono y director de la Escuela de Catedral de York, y fue nombrado para el cargo de abad del monasterio San Martín de Tours por el propio Carlomagno en 1781. Además de todos sus conocimientos, él destacaba como profesor de latín, y él dio la correcta enseñanza de la gramática latina al pueblo germánico, lo cual constituyó una de las piezas claves del Renacimiento carolingio. En la educación carolingia destaca el arte de las 7 artes liberales, el quadrivium, que está la astronomía, la música, la aritmética y la geometría, y el trivium, que está la lógica, la gramática y la retórica. También una importante innovación en la escritura fue la minúscula carolingia. Esta fue la clave de la alfabetización en la civilización occidental. Y tras la muerte de Carlomagno, la iniciativa de difundir el conocimiento recayó progresivamente en la Iglesia, que en su faceta educadora de Europa fue la única luz que sobrevivió a las constantes invasiones bárbaras. Aquí destaca Gerberto de Aurillac, quien fue famoso por la amplitud de sus conocimientos, como fueron la astronomía, la literatura latina, las matemáticas, la música, la filosofía y la teología. Él ponía gran énfasis en el cultivo de la facultad de raciocinio del hombre. Él decía que era una facultad que Dios no le había dado en vano. La divinidad concedió un gran don a los hombres al darles la fe sin negarles el conocimiento. Quienes no lo poseen son llamados necios, escribió Gerberto. Su compromiso personal con el conocimiento, tanto como influencia en maestros y pensadores posteriores, fueron el emblema de la recuperación de Europa. A lo largo de un siglo de invasiones, una recuperación que habría sido imposible sin la luz de la Iglesia. Y la obra y las intenciones eclesiásticas dieron su mejor fruto en el desarrollo de las universidades. Como conclusiones tenemos que la civilización occidental se debe a la Iglesia Católica. Esta aportó no solo en el tema de la música, el arte y la arquitectura, sino que también en la ciencia. La Iglesia Católica ha configurado nuestra civilización y nuestra actitud como personas de modos muy diversos. Ha sido indispensable para la construcción de la civilización occidental. No fue culpa de la Iglesia que en los siglos VI y VII haya sido de retroceso cultural e intelectual con lo que a educación, producción literaria y otros indicadores se refiere. La Iglesia tuvo un papel muy importante para los pueblos bárbaros, especialmente para con los francos que se establecieron en Galia, que hoy en día es la actual Francia. Y la iniciativa de difundir el conocimiento recayó progresivamente en la Iglesia, que en su faceta educadora de Europa fue la única luz que sobrevivió a las constantes invasiones bárbaras.